y no había un dirigente. Y lo primero que me hizo el pastor Palacios, que ya falleció, está en la presencia del Señor, casi llegó a los 100 años, gran siervo de Dios, chaqueño, y bueno, este hermano me dio esa responsabilidad de llevar la juventud adelante. Y era una iglesia muy precaria, una iglesia donde tiraban piedra y pasaba la piedra. Era toda fibra cemento, de la gruesa, pero como tiraban piedra era donde pasaba. Y llegaba a la cabeza de alguien, o si cuando no había nadie, ellos hacían los daños, los vecinos, porque no querían la iglesia. Y se sentía el juego en esa iglesia tan chiquita, que a través de una alabanza, y yo escuchando, estando ahí, midiendo la calle, ya me entiende, ¿no? Tenía la religión de esa clase, y bueno, ahí ellos me atendieron. Me abrió el brazo el pastor y me dio la oportunidad de servir al Señor. Me dijo que el Señor tiene la oportunidad y que Él estaba dispuesto a orar por mí. Y así fue, mis amados hermanos. En una sola noche que yo hice presencia en esa iglesia, mis amados hermanos, yo fui sano de cáncer y libre de todo vicio. Imagínense, la persona en el mundo tiene mucho vicio, de todo, hasta de forma de hablar, y que cuesta mucho dejarlo. Pero uno si se aparta un poco de oración, aún principalmente los jóvenes, un cachito que se aparta, escucha a alguien y ya practica también, fácil, se pega. Sí, es difícil, yo digo, los jóvenes en esta época, los grandes, tenemos que tener paciencia con ellos, porque estamos viviendo en situaciones muy difíciles y tenemos que entenderlos. Ellos tienen deseo y alegría. El hijo de Carlito trae una palabra, qué bueno que es. Viendo un joven ya expresando algunas cosas que está en él ahí adentro acumulado, que él aprendió cuando era niño o cuando era adolescente y ahora ya es un muchacho. ¿Sí? Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, yo quisiera hablar de un solo tema: de confiar en Dios. Amén, aleluya. De confiar en Dios. Yo confié en la oración de los hermanos y en Dios también. La semana pasada, cuando me ven a mí serio, porque soy una persona muy expresiva, yo cuando tengo gozo, yo glorifico al Señor, pero cuando hay dolor en el cuerpo, uno glorifica de adentro, pero la cara no cambia. Me hace cortar una vuelta y dice, ¿estás enojada? No, pero decía tu cara, porque tenía una cara de enojada. Y bueno, y a mis amados hermanos, eso me pasa a mí. Y bueno, soy caprichoso, soy cabezudo, como dice alguno. Cuando tengo la oportunidad un poquito, está bien, ya algo te pongo, mi hermano, no, viejito, nosotros somos cabezudos, no obedecemos las cosas. Queremos hacer lo que no, ya no da más, pero lo queremos hacer. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Y eso lo sabe el hermano. Porque aquellos que están mirando en nuestra vida, ellos dicen, si él puede, yo también puedo. Amén. Si estos viejitos pueden, yo también, que tengo fuerza, puedo. Amén. Me hace acordar una oportunidad que una señora fue a pedir comida. Golpeó la mano, sí, dice, quiero comida. Algo de comer no le sobra. Me dice, espera un poco. No me dijo nada, espera un poco. Fue y buscó una pala, le dijo, tome. Pero yo quiero comer. No, trabaje y usted va a poder comer. Entonces, la situación de hoy en día es solo pedir, pero muchas veces no queremos hacer nada. Y vemos que los jóvenes tienen ganas de trabajar, pero los grandes no hacemos nada. Nos estamos demostrando de que nosotros podemos y que ellos van a poder más. Amén. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 33:3. Es muy común que todo el mundo lo habla. Todos hablan de ese texto. ¿Y qué predicaciones? Yo no soy el mejor, pero tengo un mensaje para ustedes este día. Y no me lo voy a llevar. Le voy a expresar aquello que dice aquí. Como decía el hermano, que esta mujer fue y tocó. No le conocía al Señor, pero alguien le habló a ella. La mujer samaritana, ella estuvo en encuentro con el Señor. Y
Y ahí él entendió. Pero esta mujer con tanto sacrificio te vendió todo y no podía salir de su problema. Pero alguien le dijo, allá hay uno. Y ese uno le puso una palabra en el oído. Ahí anda el Mesías, el Maestro Jesús. Y ella ya dispuso en su corazón de que si ella tocaba al borde, aleluya, ella iba a ser sana. Mi amados hermanos, una confianza tan grande clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Mire qué misterio que el Señor nos va a enseñar. No es los hombres ni nada, los testimonios nuestros no tienen mucho que ver, pero si la palabra sí, te enseñaré cosas grandes, no dice pequeña, grande, muy grande para nosotros, porque si Dios lo dice, grande es muy grande para nosotros. Algo que no podemos alcanzar, pero si nos proponemos sí que lo vamos a lograr. Amén, hermano. Y bueno, y le dice, y no ocultas lo que no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Él conoce nuestra necesidad que tú no conoces. Aleluya. Y voy a contarle algo, mi amados hermanos. En una oportunidad había un hombre perseguido por unos delincuentes y lo iban a matar. Y en ese lugar había muchas cuevas, pero muchas cuevas. Y entonces ellos empezaron a buscar cueva tras cueva para encontrarlo y matarlo. Pero este hombre conocía a Dios, porque él hablaba de Dios, hablaba de paz, y esta gente no quería saber nada de paz, querían destruir la paz. Y era una manera pero tan agresiva eran estas personas, y empezaron a entrar a la cueva a buscarle, y él se escondió en una cueva. Y ahí escuchaba que empezaban a entrar y dice, aquí está, vamos a matarlo. Empezaba a escuchar, porque las montañas se retumban. Y él fue y se puso de rodillas y dijo, Señor, tu palabra dice que yo tengo que clamar a ti y tú vas a responder. Señor, manda tus ángeles. Él propuso a Dios, manda tus ángeles para que me salven de esta muerte. Pero mi amado hermano, aquí hay algo oculto. Dios cuando va a defender lo suyo, no es como nosotros queremos. Él fue y dijo, manda tus ángeles. Pero si Dios sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo defendernos, porque Él conoce al enemigo más que nosotros. Había un miedo en él y él clamaba, y cada vez la voz se más cerca y sentía que entraba a la cueva y no encontraba, no está aquí. Más la otra vamos, y en la otra. Y empezó a escuchar cada vez más cerca y dijo, Señor, socórrame, tenga misericordia si tu palabra dice que tú me vas a defender, que tú me vas a salvar. Tenga misericordia. Y cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Y cuando por ahí mira la cueva y dice, bueno, van a entrar en un momento otro y ya está, me van a matar. Y vio una araña que empezó a tejer. Y él no observó tanto esa araña. Y estaba tejiendo esa araña de aquí para allá, dale que tejer. Dice, pero ¿qué va a hacer esa araña? Si ese es lo que Dios me mandó, ¿qué me va a hacer araña? No mató, ni una araña. Un manotazo y se fue. Pero iba y venía y estaba tejiendo, como normalmente hace su trampa para atrapar, para poder consumir, porque esa es la naturaleza. Y nadie lo puede decir lo contrario. ¿Cuántas veces en misiones nosotros íbamos yendo y nos agarraba la tela araña en la cara? No, hermano Felipe, era así de lo que está en el pastor. Esa araña grandona, patas largas, Dios, pero lleno de insectos, porque ellos lo envuelven y después lo consumen. No es como muchos cristianos que trabajan para mañana tener algo. Mi amados hermanos, hay que trabajar para el Señor para poder tener una recompensa. Para que cuando tengas tu edad como yo, haya alegría en tu corazón, que existe algo en tu vida, que salvaste almas. Una necesidad, tú le llevaste un mensaje y esa persona aceptó al Señor.
Y el Señor trató con él y hoy son evangelistas, son pastores, son grandes siervos. No gracias a vos, nada más que abriste la boca y Dios te puso la palabra, porque todo esto le pertenece a Dios. ¿Es así, hermanos? ¿O estoy equivocado? Aleluya. Y entonces él estaba ahí observando la araña y ya la voz estaba en la cueva al lado. Y ya estaba ahí para decir, bueno, tiene que estar en esa última. Y él escuchó. Y se va a morir. Y cuando llega a esa última, miran así. El alumno le dice, no, dice, fíjate, está lleno de telaraña. ¿Quién va a entrar ahí? ¿Quién pudo haber entrado ahí? Si está lleno de telaraña. Entonces yo trae que está para el Señor. Vio los misterios de Dios. Usó una araña. ¿Para qué? Para tapar la cueva. No es que lo tapó, sino dio una expresión de que nadie entró porque había una tela de araña. ¿Cómo Dios hace, mi amados hermanos? Y muchas veces nosotros queremos que Dios opere de la manera que nosotros queremos. Dejemos que Dios haga como Él quiere. Y después vamos a ver los resultados. Vamos a gozarnos. Porque la manera que Dios hace es maravillosa. Es algo que no se puede comparar con el ser humano. El perdón del hombre y la mujer no es lo mismo que el perdón de Dios. Aleluya, porque el perdón de Dios es eterno. Porque Él nos amó eternamente. Aleluya. Hoy se habló de David. Se habló que este era un gigante que estaba delante de él. Pero mira de qué manera una piedra le pegó una frente. Cuando más grande mejor para pegarle, pero era tremendo para tumbarlo. ¿Cómo hacerlo? Pero él usó el nombre del Señor. Era un muchacho que estaba allá entre las ovejas, pero no dejaba de adorar a Dios. Vale la pena adorar a Dios, hermano, porque Dios está viendo nuestra necesidad. Dios está al frente y Dios va a defendernos. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Acaso que vamos a dudar lo que Dios dijo? Dios no es mentiroso. Nosotros dudamos, mi amado hermano, pero Dios hace maravilla y soy testigo de tantas cosas. Y si preguntamos a nuestro pastor y sabe las cosas que nos puede decir. Yo nunca me olvido del pastor Baldomiro. Contaba algo que muchas veces los obreros dudaban de él. Usted imagínese, mi amados hermanos, contar testimonio. Y creo que la hermana María, no sé si Bandera escuchó, que en una oportunidad él dijo que Tayubá se llama el pueblo. Yo estuve, tengo inclusive la patente de un coche que él me regaló de Tayubá, PBI, algo así, es otro pueblo. Tengo esas dos placas ahí de recuerdo de él. Mi amados hermanos, ese pueblo no había iglesia evangélica y había una riqueza, pero había una iglesia católica que no permitía y tenían que pasar un arroyo para pasar en ese pueblo. Yo pasé por ahí. Por ahora hay un tremendo puente, muy amplio, muy señalizado, un pueblo muy moderno. Pero en ese entonces era todo calle de tierra. Había una curva y ya estaba el puente. Y allá antes, cuando hacían, y algunos en misiones también practicaban, ponían unas toras un lado para el otro y los ponían tablas atravesadas y pasaban los camiones por ahí, los tractores y lo que sea. Pero había un pastor que tenía amor a la obra de Dios. Él dice, yo tengo que ganar este pueblo para Cristo. Él fue a ver, pero no se identificó como pastor. Fue a revisar, a ver qué trabajo se podía hacer. Como curioso, sabiendo que Dios le estaba guiando, porque había un fuego adentro de él para salvar las almas. Y él fue allá y vio, y le dijo a su pastor, pastor, yo quiero ir allá, hacer una campaña, ¿me permite? Bueno, entonces él se fue y empezó a hablar. Y el cura se enteró. ¿Y qué lo hicieron? Le mandaba a los muchachos de la iglesia, mire lo que enseñaba, ¿no? Jóvenes, que le tire piedra al pastor para que no predique. Porque la iglesia católica era la única. Yo no tengo nada contra la iglesia católica,
pero estoy contando ese testimonio. Y este hermano pidió la guía de Dios, clamó a Dios. Y fue allá el pastor, le dijo, mira, me golpearon todo. Mire, hermano, ahí podía vivir un grupo grande con un vehículo, y antiguamente todos subían arriba a los camiones. Y ahí con guitarra, acordeones, todo lo que había, no había guitarra eléctrica, capaz que había arpa, pero estaban ahí decididos a ir a ese pueblo a predicar. Y él descendía. Dice, bueno, tal día vienen, más o menos tal hora, nadie va a poder entrar a ese pueblo, saquen todas las tablas del puente. Saquen las tablas del puente para que, si viene con un vehículo, porque le dijeron que venía con un camión lleno de evangélicos, estos, aleluya, no van a entrar acá, no pueden entrar acá, van a arruinar la creencia. Y bueno, ellos venían a alabar al Señor. Y cuando pega la curva se encuentran con el puente, solo las vidas que cruzaban. Y el hombre no tenía tiempo de frenar, era como el tiempo de bombearle 3-4 veces, ¿no? ¿Se acuerda? Él chofer de camión. Aunque no, hermano, era así. Va a bombearle el freno para que agarre un poco. Con tiempo ni con el motor no pudo frenar. Y cerró los ojos y sintió que la bomba siguió rodando. Pasó al otro lado. Y todo lo que miraban la muerte de los evangelios, dijeron, no puede ser. ¿Cómo pasó el camión ahí? Sacaron las medidas de la rueda con la vida y no coincidían. No coincidían, pasó flotando. Eso hace Dios. El de siempre, no el de atrás y de mañana, el de siempre. Está dispuesto a defender lo suyo porque Él nos ama eternamente. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Eso fue algo así, Él enseñaba y algunos obreros le dijeron, no puede ser. No puede ser eso. No sé si hermana María escuchó ese testimonio. Cuando yo tuve el privilegio de ser su chofer, porque siempre fui chofer del pastor Valdomiro, fuimos a ese pueblo y fuimos a la iglesia evangélica donde ese pastor inauguró. Y ahí fue, él contó, acá me traje el hermano Bayer de Argentina. Gloria a Dios, pero una alegría, un argentino ahí. Sí, una cosa tan linda, más cuando con el pastor. Si yo me voy a visitar con el pastor Piero, ni carta de recomendación no necesita, porque ahí le conocen todo. Y en Brasil lo mismo, en medio del pueblo, ahí en San Paulo, en medio del pueblo, íbamos caminando con el pastor Valdomiro, tranquilo. No acredito, dijo uno, que no creo. Pastor Valdomiro, uy, un abrazo, en medio de la multitud, pastor, abrazándolo, pastor Valdomiro. Qué bendición de abrazarle. Entonces son gente que lo conocía. Entonces cuando me presentó y dice, y voy a contar el testimonio, pastor, dígame si yo miento. Y contó ese testimonio. Amén. Era mi papá, era mi papá. Mi papá estaba en ese camión, era el pastor primero y se hizo esta iglesia, tremenda iglesia. Era chiquito antes, pero ahora es dimensión. Y creo que había más de 1000 y algo de miembros ahí. Y más los oyentes. Y una gran bendición. Valió la pena creer en Dios. Valió la pena. Dios nos guarda, Dios libra de la manera que Él quiere. El chofer cerró los ojos. Y ya sabía que morían muchos tras él. Pero los planes de Dios eran otros. Dios es bueno. Dios guarda lo suyo. Dios bendice lo suyo. Mi hermano, vale la pena. Yo me quiero, bueno, ya termino, que no me van a tirar la pena. Dios lo bendiga ricamente. Espero que les sirva. Crea en Dios, hermano. Confía en Dios. Él va a hacer la obra como Él quiere. Amén. Él tiene su tiempo, su hora. Pero Dios le bendiga ricamente.